Hola Manu, Ezequiel, ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿Todo tranquilo? Muy bien. ¿Vos? ¿Se ¿Cómo me ve bien estamos? ahí? Sí, Muy sí, bien. se te ve bien, se te escucha perfecto. Perfecto. ¿Qué te parece si Genial esperamos entonces. un minutito que entre un poquito más de gente y ahí sí empezamos? Dale, como ¿Cómo digas. está vos, amigo? ¿Cómo está vos? ¿Cómo va esa Muy bien. crónica? Pasando acá la cuarentena un poco. eh, Tuve que venir un poco a las corridas a la casa de mi tía, acá a 2 cuadras, porque me estaba quedando sin internet. Y bueno, acá estoy, digamos. Le Vamos a hablar un saludo a mi poquito tía que de... se conectó ahí. Sí, Le mando un saludo. un saludo del Club de la Libertad. Ahí Este, está. ¿cómo te ves ahí? Vamos a hablar un poquito de populismo, un poquito de política. ¿Qué Vamos te a ver parece las ahí? cosas. Vamos a ver cómo estamos. ¿Qué te parece si ya vamos arrancando o no? Dale, cuando vos quieras. Yo estoy listo. Bien, vamos comenzando entonces. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Marco Niveiro, soy entrevistador de Perspectiva Joven y hoy voy a estar acompañándolos. Les doy entonces la bienvenida a otro ciclo de entrevistas de Perspectiva Joven 2020 del Club La Libertad. Como bien algunos saben, el Club La Libertad viene realizándose aproximadamente desde que comenzó la cuarentena, más o menos que vienen con esto, eh, realizando un ciclo de entrevistas a jóvenes entusiastas como Ezequiel, por ejemplo, que defienden las ideas de la libertad. Y con esta idea de brindar un espacio a los jóvenes es que hoy tenemos el agrado de tener como entrevistado a Ezequiel Gorostegui. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo te va? Te saludo nuevamente y les voy a contar un poquito quién es Ezequiel. Ezequiel es secretario de comunicación del Club La Libertad y también es estudiante de ingeniería civil. Bien, para ir entrando un poquito en tema, ya Ezequiel, un tema que ha causado extensos debates, más discusiones que debates, diría yo, es el populismo. Este fenómeno que podemos traducirlo como una estrategia política que se puede encontrar en las dos alas, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Qué es el populismo? ¿Es ideológico? ¿Cómo surge este fenómeno? ¿Es un fenómeno nuevo? ¿Es un fenómeno más viejo? ¿Qué estragos nos está causando actualmente? Bueno, el populismo, la verdad que, centrándome en lo que conocemos de Argentina, ¿no? Eh, Muchas generaciones ya no conocen lo que no es el populismo, digamos. No saben lo que es una opción distinta a lo que es el populismo. Si uno se fija en la historia, 100 años atrás, o capaz no yendo menos de 100 años, 90, 80 años atrás, había como un debate de ideas anteriormente, se podía ver un clima distinto en la política y sin embargo en los últimos 70, 80 años se vienen dando una serie de gobiernos populistas. Y como vos preguntaste, ¿no? ¿Qué sería un gobierno populista, digamos? Y es una definición que hoy día está como que cambiando desde mi perspectiva, porque ya no se sabe bien cómo definiríamos al populismo, ¿no? Porque antes generalmente se asociaba mucho al lado de la izquierda y ahora como que tenemos populismo de izquierda, de derecha y como que ya no sabemos qué es populista, como que todo es populista, digamos. Y es entendible que en nuestro país nos pase eso. Pero básicamente el populismo se caracteriza por una serie de características, digamos, sentimientos que ejerce un líder, digamos. Antes, o mejor dicho, actualmente, un líder, la figura, eh, ya no se respalda con ideas, se respalda por su carisma, por su manera de hablar, digamos, se apodera un poco de la palabra, toma sus verdades como verdades absolutas, no les gusta que sean contradichos, no les gusta fabricar un poco la verdad. Hay una serie de circunstancias, como que el populista no se ve a sí mismo como populista al comienzo y sin darse cuenta recorre una especie de camino de transformación, digamos. Como te dije, primero empieza como una figura carismática, ¿no? No es tan importante las ideas, sino más bien el carisma, cómo llegamos a la gente. El resto como que es secundario. Se apodera un poco de la palabra, como te dije, agarra un tema, se hace fuerte en ese tema, empieza a fabricar su propia verdad, digamos, para poder crear una especie de relato, básicamente, y esto se va haciendo una cadena de consecuencias, porque una cosa empieza a llevar a la otra.
cuando se apodera de la palabra, empieza a crear su propia verdad. Existen otros que piensan distinto, que ven distinta o perciben distinto la realidad, entonces empiezan a disentir. Te empieza a decir, pero no es tan así, che, como que a mí me parece que esto es así, ¿por qué no probamos de esta forma? Y ahí es donde se empieza a fabricar la verdad del populista, a buscar como que somos nosotros o ellos. Empiezan a crear divisiones entre el pueblo, entre los ciudadanos, y empiezan a buscar la manera de que en esas divisiones ellos queden con el lado fuerte. Y ahora, digamos, ¿no? Razono en voz alta. ¿Cómo el populista logra que en esa división del pueblo, de los ciudadanos, quede una población apoyándolo constantemente? Y la única respuesta que se me viene es con dinero. No hay otra forma de mantener a las masas. Entonces, uno dice, ¿de dónde saca tanto dinero? Y los fondos públicos. Utiliza los fondos públicos a su merced como si fuesen propios, se olvida que eso es del pueblo y para el pueblo y los utiliza para sus propios beneficios, empieza a distribuir directamente la riqueza, se olvida de que los que producen son justamente el sector privado, digamos, el que genera, el que potencia a un país y los empieza a atacar de a poquito. Agarra su riqueza, su dinero, su producción y los empieza a distribuir a mansalva con tal de ganar cada vez más adeptos. En consecuencia, empiezan a atacar a ese mecanismo que utiliza el populista. Empieza a decir, che, ¿por qué me está sacando a mí con más impuestos que estoy trabajando, que encima no me regresan nada y que cada vez se me hace más difícil? Bueno, y ahí empieza un crisma en la sociedad, digamos, se empieza a quebrar todo, y ahí es cuando el populista se empieza a quedar como que sin recursos, digamos. Entonces, cuando está viendo que se le está agotando el discurso, se le está agotando esa herramienta que utilizó al comienzo, empieza a crear nuevos enemigos. Te das cuenta que esto va siendo una cadena, un círculo, y que se repite en muchos lugares. En Argentina hace años que se viene repitiendo, cuando no, desde, no sé, desde los 90 que venimos del enemigo en el norte, digamos, los yanquis estadounidenses, después tenemos muchísimos otros enemigos, todo lo que sea capitalismo es enemigo, todo lo que sea un progreso o una amenaza a las ideas del populista es un enemigo. Entonces, como te dije, empieza a buscar un enemigo exterior, digamos. Y como no está contento con eso, porque como no es suficiente para mantener ese relato que va creando, empieza a buscar la manera de movilizar a las masas a su favor. Entonces empieza a tirar esto, como venimos viendo en Argentina hace mucho tiempo, los planes sociales por acá, después nos viene diciendo el enemigo exterior es este, empieza a crear un sentimiento de odio, de resentimiento, valga la redundancia, lo que sea necesario para aislar a la sociedad del mundo de las ideas, del mundo del razonamiento, y se empieza a quiere que la sociedad se guíe por sentimientos. Entonces juega muy fuerte en ese sentido, busca el sentimiento. Entonces moviliza a las masas, crea esa sensación de odio, y cuando ya no puede con eso, cuando ve que sus acciones no están siendo apoyadas por el resto del poder político, porque recordemos, en una república hay tres poderes, el poder ejecutivo es solo uno, ahí empieza a despreciar a las instituciones, digamos, empieza a atacar a los legisladores, a los congresos, al Congreso, eh, empieza a denotar a la gente que piensa distinto y que tiene la posibilidad de crear un cambio, que son los políticos opositores. Y una vez que vamos llegando a eso, el mejor ejemplo fue Venezuela, que cuando pierde Maduro las elecciones legislativas y donde el poder legislativo obtuvo las suficientes bancas para iniciar un juicio político, un proceso natural de la República para remover a un tirano, ahí cierra el Congreso Maduro y podemos ver cómo desprecia directamente una de las instituciones. Y al final, como frutilla del postre, como final de esta cadena, de este circuito, termina siendo una amenaza para lo que es la república, para el sistema democrático, y entonces ahí podemos ver la última consecuencia, y ojalá que jamás se llegue a eso, pero es el proceso por el cual se inicia un líder populista y termina destruyendo todo lo que conocemos como república.
Esto es de forma Eh, resumida que te lo hago, digamos, pero hay sí, sí. Vos me muchas habías cosas. hablado, no sé si querés desarrollar en este minuto, el decálogo del populista, que eran 10 puntos que había hecho, creo, la FPP, creo. Si quieres tocar alguno de Sí, esos puntos, ¿por qué es muy interesante lo que vos decís? Porque vos fíjate que nombraste varios puntos. Me dijiste, hay un factor ideológico, hay un factor sentimental, hay un factor que apela a las cuestiones más primitivas del ser humano, si se quiere. Esto parece como lo que hablaba Hayek, que se acerca mucho a lo que fue el socialismo. Hayek decía, el socialismo son las partes más primitivas, más arcaicas del hombre. Pero sin embargo, nosotros tenemos el populismo de derecha también. Vos, es cierto que al principio de la charla dijiste que voy a hablar del caso de Argentina, y está muy bien, en Argentina no hay populismo de derecha. Eh, Quizá todavía. Pero, y tocaste otro punto interesante que es el económico, cuando hablaste de los fondos públicos, y esto es muy interesante porque nos ayuda incluso a entender lo que es el estado de bienestar. ¿El estado de bienestar es parte del populismo o el estado del bienestar genera populismo? ¿Cómo podemos? bueno, generalmente, para los que no conozcan, el estado de bienestar es el estado que se va encargando de varias cosas de salud, de seguridad, crea muchísimos ministerios, va tratando de ocupar todo lo que podría ser el sector privado, ¿no? Y básicamente uno llega a la consecuencia de un estado de bienestar o uno observa un estado de bienestar y dice, che, pero acá, por ejemplo, Suecia tiene un estado fuerte, con instituciones fuertes, republicanas, que, que están presentes y no les va tan mal. Ok, sí, es verdad, no le va mal, pero ¿qué pasó antes para que Suecia llegue a eso, por ejemplo? ¿Alguien sabe? Previo a eso, tuvo muchísimos años de un Estado, eh, no te diría capitalista, pero te diría pro mercado, digamos, que desarrolló mucho su mercado, desarrolló una cultura de trabajo muy fuerte, eh, fortaleció mucho sus instituciones. Fueron muchísimos años, te diría alrededor de entre 6 y 8 décadas, si no me falla la memoria, en el que estuvo desarrollando este potencial, digamos, antes de ser la Suecia que hoy conocemos. Entonces, el estado de bienestar es como una consecuencia, digamos. Previo a eso hubo un estado reducido o que no se encargaba de todo lo que se podía encargar del estado de bienestar, donde generó muchísima riqueza. Y esto también es como un anzuelo para los populistas, ¿no? Porque empiezan, no existe populismo si no hay dinero, digamos. O sea, el populista necesita sí o sí del dinero, de los fondos públicos, porque esa es su arma, esa es la manera en que puede influir en la sociedad. Entonces, cuando el Estado genera muchísimo dinero, como que se va armando una especie de ciclo, digamos, donde empieza a mutar hacia un estado de bienestar, como vos me habías dicho. Entonces, que se generó mucho dinero, el Estado ve que tiene muchos ingresos sobradamente, y ahí empieza, che, bueno, a ver, vamos a tirar un plan para esta gente desempleada, digamos, un seguro de desempleo, que sé yo, que dure 3 meses. Empieza así, de a poquito. Che, para embarazadas tiramos un seguro de 1 mes, 2 meses, y tira ahí otro. Y así distintos planes va tirando el estado de bienestar, y sin darse cuenta, genera demasiados, no te quiero decir gastos, puede sonar feo, digamos, pero como que genera demasiadas cargas sociales. Eh, entonces, a partir de ahí, de esa mutación de que se generó mucha riqueza, de repente empieza a poquito a distribuir, 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 hasta que llega al punto en que es grande el Estado, hay todo un ciclo, toda una línea temporal que no se analiza, digamos. Entonces, uno ve una foto, ve al estado de bienestar como que es algo bueno, pero no mira, no le preocupa mirar tampoco cómo llegó a eso. Te regreso al modelo de Suecia, que es el que conozco mejor. Suecia para mí fue un caso extraordinario, porque tuvo una monarquía, gobiernos de izquierda, que supuestamente es algo incompatible, digamos, como vas a tener una monarquía y un gobierno de izquierda, están chocando ahí, y para rematar, tuvo una economía de libre mercado, desde 1880, si no me falla la memoria,
hasta 1940 más o menos, eh, todo pro mercado. Hubo un quiebre en eso, en que se fueron metiendo muchas medidas, muchos planes sociales, muchas cosas antimercado, muchos impuestos. ¿Por qué pasó esto? Porque al generar tanta riqueza, como te había dicho anteriormente, se empieza a distribuir. El populista busca distribuir los fondos, que eso es uno contestando un poco más la pregunta que me dijiste sobre esto del decálogo del populista, que ese es uno de los puntos que toca el decálogo, que utiliza los fondos públicos a su beneficio y distribuye la riqueza. Entonces, eso es como una consecuencia, digamos, es una tentación de tener tanto dinero y de tratar de buscar más adeptos, porque bueno, eso es lo que buscan los políticos, ¿no? Más votos, al fin de cuentas. Entonces, es como una herramienta que ellos utilizan para poder comprar los votos, de cierta manera, comprar los votos. Y bueno, volviendo al caso de Suecia. Me parece extraordinario esto que te estoy contando, que tenía un gobierno de izquierda, una monarquía y pro mercado. O sea, contradictorio en los 3 puntos, digamos. Todo rarísimo. Sin embargo, convivían. Sí. ¿Puede ser que las ideas del think tank Timbro hayan tenido algo que ver con la mejora que tuvo Suecia? No, estamos yendo de tema, pero creo que Timbro. puede ser, ¿no? Un think tank. No estoy seguro porque no conozco bien eso del timbro, pero lo que te puedo decir, por lo que he leído, hay un libro de Mauricio Rojas, que para los que no conocen, él es chileno, se fue a vivir a Suecia Un muy converso. joven. Exactamente, él era de izquierda, ¿eh? No te digo comunista, ¿Comunista? pero era muy de No, izquierda. era comunista. Él era comunista. ¿Comunista era? Ah, perfecto. No, Militaba en el creía que MIR. era comunista, pero no lo quería asegurar, por si acaso. Bueno, resultó que él era comunista, entonces era de izquierda, se fue a vivir allá, estuvo varios años, fue incluso diputado nacional por la izquierda, y en un momento regresa a Chile. Y regresa decepcionado de la izquierda porque ve cómo fracasó su modelo. Ve el fracaso, lo vivió el fracaso. Entonces, esto me pareció increíble. Él, en su tristeza, digamos, al darse cuenta, esto la realidad golpea, pero en la realidad, eh, escribe este libro, que ahora no me estoy acordando el nombre, pero es de él, googleenlo que va a salir seguro, Mauricio Rojas, libro de Suecia, no me estoy acordando ahora su ¿No nombre, es algo así como el otro pero modelo? él cuenta. ¿Cómo? ¿El otro modelo no se llama por las dudas? El modelo El sueco, modelo. ahí está, sí, el otro modelo, el modelo sueco está por ahí. Bueno, él en ese libro cuenta todas las transformaciones que hizo Suecia, cuenta la historia, esto que yo te dije al comienzo, que a partir de 1880 más o menos venía con la economía de libre mercado, va contando esta historia, la va relatando. Ahí está, Suecia, el otro modelo, gracias Pamela. Eh, bueno, él va contando eso y dice todas las reformas que se fueron haciendo de a poquito para eliminar o para meter más trabas al libre mercado, que fueron aproximadamente como 40 años de gobiernos de izquierda que fueron reformando de a poquito la Constitución, sacaron leyes, impuestos, una cantidad de cosas. Él va contando cómo así hacía todo esto y después ve cómo empieza a fracasar el famoso Leviatán, ¿viste? Que va creciendo todo el Estado y empieza a fracasar hasta que en un duro golpe en 1990 asume un gobierno de derecha poderoso, digamos, y le llevó 3 años meter reformas, pero extraordinarias reformas, te digo, realmente fue al hueso del problema, revolucionó todo, obviamente no fue reelecto, porque con la popularidad que se ganaron, no fue reelecto, sin embargo, después de 20 años, en el 93, porque sus gobiernos creo que duraban 3 años, 4 años, bueno, números, desde ese periodo, después de ese gobierno, Suecia creció extraordinariamente. Y esto se debió al cambio de reformas, digamos, a las reformas hechas. Y bueno, se me fue un poco la pregunta, si me recordás cuál era, pues No, me emocioné con Suecia. sí, sí, está perfecto. Dos aspectos, uno era el económico y el otro era más el ideológico. Y en el económico está más que contestado. El ideológico, vos dijiste hoy, la gente cree en el estado de bienestar.
Y esto me hace acordar cuando el político populista dice yo soy la voz del pueblo, lo cual es una ficción, porque esto viene de Rousseau, se puede analizar la voluntad general y lo demás. Eh, y la gente empieza a creer en todo este tipo de cosas. Es decir, acá hay esta cuestión más dogmática que estamos lidiando ya no con algo más, no algo racional. Entonces, y esto es lo que discutimos todos los liberales, cómo construimos el relato para la gente para tratar de frenar este tipo de cosas. ¿Cómo crees vos que se pueden frenar este tipo de cosas desde un relato liberal, desde esa utopía liberal? Bueno, primero para mí lo más importante es siempre analizar al adversario, ¿no? Está Ujú. difícil cómo no creerle al político cuando estás viendo que todo le está saliendo bien. De hecho, a Kirchner le pasó eso. Fue una sucesión de buena suerte, digamos, que todo le salía bien. Eh, entonces, si, entre todo esto que le salía bien, entre las verdades que decía, porque dijo algunas verdades, metió también sus mentiras y la gente le cree porque se van apoderando de la palabra. Como te decía hoy, ellos se apoderan la palabra y cuando ya se creen que ya están un nivel arriba del resto, un escalón por encima, empiezan a fabricar su propia verdad y se las creen ellos mismos. Y está difícil combatir eso porque tienen todo a favor a veces. Y desde el relato, cómo combatir eso, y lo mejor me parece que es con la educación, digamos, entender cómo funciona este mecanismo del populismo, entender que esto es parte de un ciclo, no es algo aislado, no es una foto, no es que yo ahora veo estamos bien, así que si seguimos así vamos a estar mejor. No, hay que ir prestando atención. Está bien, llegamos a la parte a donde empieza a fabricar su verdad. Después sospechemos, digamos, che, no todo lo que dice es verdad, ¿qué está pasando acá? Después empieza con los fondos públicos, che, ¿por qué está repartiendo todo el dinero? Ahí ya tiene que haber una oposición, digamos, que empiece a frenar un poco, a cuestionar bastante este sistema. Y ahora bien, ¿cómo combatir eso? Y está difícil, porque en Argentina yo no noto una diferencia ideológica en los políticos, como que la gran mayoría, más del 90%, piensa de la misma forma, que es esto de que es un camino populista. Y no los puedo culpar porque así venimos hace más de 70 años y está difícil romper esas cadenas mentales que te atan. Y la verdad que no sé, no sabría decirte. Lo que intentamos hacer, de hecho vos y yo lo hacemos, es trabajar desde las fundaciones, los think tanks, tratar de ir sembrando la posibilidad, la duda, de que la gente razone la pregunta, che, capaz que me está mintiendo. Che, debe existir más de un camino, ¿no? Esto no parece que va todo bien. Che, me molesta que sean tan agresivos. ¿Por qué se creen dueños de la verdad? Estas preguntas que la gente por ahí no se hace o que se da cuenta y no les importa porque va todo bien, que eso pasaba en el primer gobierno de Kirchner, eh, es importante para mí sembrar esas preguntas, esas dudas y cómo combatir más enérgicamente. Bueno, eh, si nos fijamos en el caso de Venezuela, ellos ya están en el límite, han llegado a manifestarse en las calles, están una especie de guerrillas. Yo no quiero llegar a eso, soy más pacifista, pero si la situación lo demanda, tenemos que actuar, ¿no? Entonces, para evitar llegar a eso, me parece muy importante esto, de prestar atención, de convertirnos más en ciudadanos, dejar de ser tan habitantes de la nación y convertirse más en ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia? Que un ciudadano está consciente, está vigilando a sus trabajadores, a sus políticos, que ellos son sus representantes, que eso también se olvidó en la sociedad. Los políticos son nuestros empleados, no es al revés, no tenemos que andar pidiendo dádivas, no tenemos que andar rogando que nos escuchen, nosotros tenemos que decir A y ellos tienen que hacer A. Nosotros tenemos que pedir seguridad y ellos tienen que actuar en consecuencia. Excelente mensaje, Ezequiel. Y a propósito de esto de frenar el populismo, el de izquierda, que es el propio de nuestro país, eh, ¿qué sectores de la población decís que son los que deberíamos hacer algo a pesar de que somos, bueno, liberales, eh, conservadores, si uno quiere? Y aquí entramos en una discusión, entramos en un terreno bastante pantanoso, como, es como remar en un mar de dulce de leche, porque hay diferencias entre todos los sectores y esto se viene hablando ya bastante.
¿Cuáles son las diferencias según tu perspectiva? ¿Cuáles son los puntos de contacto? ¿Se puede hacer algo? ¿Cuál es tu visión de esta? Bueno, primero, como que quedó un poco ambiguo lo que es izquierda-derecha, digamos. No sé, ya no sé si es correcto utilizarlo en estos años. Capaz, 40 años atrás era más fácil de ver. Eh, Hoy tenemos una gran mayoría de la población, como te dije, que piensa de la misma manera. No los quiero catalogar a todos de socialistas, digamos, porque esto de las etiquetas también socialista, conservador, progresista, liberal, digamos, creo que nos divide un poco. El tema de los puntos en común me parece lo más importante, lo que más rescato. Yo estoy del lado de la población que pide un orden. Creo que a todos vamos a coincidir que queremos vivir en paz y en orden. Creo que ese es el punto más importante. Y está difícil vivir en orden cuando el Estado falla contundentemente repetidas veces. Tenemos el caso de la justicia, que creo que no hay dudas en la población, no me importa si sos de izquierda, si sos kirchnerista, si sos macrista, si seas lo que seas, no hay dudas de que la justicia funciona mal. No hay dudas. Venimos con la teoría de Zaffaroni, esta del garantismo. Claramente, para el sector más conservador, digamos, esto no va. Para un sector más de izquierda, esto sí va porque el delincuente es el resultado de las malas políticas, de la mala suerte de la vida que tuvo este pobre infeliz de ser pobre, entonces salió a robar y bla, 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 bla. Ok, sí, le fue mal. ¿Está bien lo que hizo? No, no está bien. Bueno, ¿cómo lo solucionamos, digamos? Dejamos de pelear un poquito y vemos cómo lo solucionamos. ¿Quién tiene la solución? Y el Poder Judicial es el que decide cuánto tiempo está acá y los que dictan las leyes son los que bla, bla, bla. Bueno, todo tiene que venir del Estado primero. Sí, me dirán los más tirados, eh, no sé, liberal clásico, conservadores o lo que sea. No, me dirán los más anarquistas, digamos, el Estado, ¿no? Bla, bla. Nos podemos defender nosotros mismos. Ok, bueno, tenemos que encontrar un punto en común. El anarquismo hoy día es una utopía, no vamos a llegar. La justicia funciona mal, así que tenemos que encontrar una solución a eso ya. Ok, bueno, ¿por qué no le estamos reclamando a la justicia que se solucione? Pregunto, ¿por qué siempre nos ponemos a ver el caso, digamos, el victimario y la víctima, y no nos ponemos a ver lo que está por encima de ellos, que es el sistema? ¿Por qué no atacamos al sistema? Eso es lo que yo me pregunto, digamos. Porque vos ves por la televisión y ahora el caso más popular es este del jubilado que asesinó al delincuente que lo entró a robar no sé si 3 veces o el jubilado sufrió 3 asaltos. Nos centramos en el tema y no nos centramos en que ese tipo, ese delincuente tuvo que estar preso. ¿Por qué salió? ¿Por qué no se hace nada contra la justicia? ¿Por qué miramos sentados desde la televisión, puteamos en nuestras casas y no hacemos algo? Como que los políticos ya están en la comodidad de que tienen un puesto asegurado y que pase lo que pase, ellos van a seguir ahí, al menos los jueces. Después, cada 4 años, se acordarán los legisladores y demás. Bueno, Locke decía que nosotros confiamos este tema de la seguridad al Estado, los ciudadanos confían, y cuando el Estado, el monarca, el representante, digamos, falla rotundamente, se vuelve corrupto, es tirano, el poder regresa al pueblo para imponer un orden, para restablecer el orden que existía. Creo que nos está faltando eso. Nos quedamos muy cómodos sentados en casa y nos olvidamos que los políticos no están haciendo su tarea. Ese reclamo al poder político de turno, al judicial, al legislativo, al ejecutivo, yo no lo veo, o lo veo muy light. Me gustaría ahondar ahí, digamos. Claro. Y, a ver,
todo lo que estamos en una fundación liberal es porque creo que en mayor o menor medida entendemos el rol de las ideas. ¿Cuál es la función de un think tank? Y esto es la gran teoría de la hegemonía cultural, de las ideas se insertan en la sociedad, esas ideas se permean, la gente empieza a entender, digamos, empieza a ejercer el filósofo que llevamos dentro, ¿viste? Y eso hacemos una interpretación de la realidad y la gente empieza a pensar de una determinada forma. Es decir, si las ideas que se meten en la sociedad son todas socialistas, la gente va a querer políticas socialistas. Los políticos van a terminar votando por todo ese tipo de cosas. Las instituciones se van a moldear según esa definición. Entonces, en la Argentina, que es un país que ya de la era de los 30 venimos con este tema de las ideas hacia el lado de la izquierda o el socialismo, o incluso podíamos llegar con el tema de las guerrillas de la década de los 70 que querían comunismo, está difícil, como vos decís, es cierto, pero tocaste un caso puntual que es actual además, que es el del jubilado, el señor este que lo entraron a asaltar, lo golpearon y demás. Eh, si, como te digo, las instituciones están todas corrompidas, porque las ideas que están permeadas en la sociedad no son las afines a las ideas de la libertad, ¿a quién acudimos? Es la pregunta entonces. ¿Acá es viable entonces la justicia por mano propia cuando que sabes que la justicia no te va a proteger? ¿O esto es tirar el dado de la suerte? ¿Cómo podemos solucionar esto? A ver, ¿a qué medida podemos llegar? Porque, claro, uno dice, no, la justicia por mano propia desata la anarquía. Y otro te dice, bueno, pero en Estados Unidos todo el mundo porta arma y no pasa nada. Entonces hay todo este tipo de cuestiones. ¿Qué reflexión te viene a vos? Bueno, primero varias cosas, ¿no? Eh, Te lo divido en tres partes, ¿no? El tema este del jubilado, que hoy está muy, que es la novedad, digamos, del momento, voy a decir algo que no va a ser muy, muy querido, digamos. El jubilado, dentro de su, de su casa, estaba en todo su derecho de protegerse. Me pareció genial que los haya sacado a tiros desde de su propiedad. Era su propiedad, su vida, y él pacíficamente estaba, él no cometió ningún delito ahí. Digamos, una vez que sale, eh, yo vi un video, digamos, donde se ve que el tipo, no sé si ya estaba herido en el abdomen, en la pierna, digamos, veo que cae en el piso y el jubilado se acerca, lo golpea un poco y lo termina rematando, digamos. Eh, Veo en la sociedad y los entiendo completamente esa frustración, esa ira de que los delincuentes están libres, hacen lo que quieren y nosotros estamos presos, no podemos ni recurrir a la justicia, no sabemos si confiar en los policías en algunos casos. Entonces, yo los entiendo completamente cuando dicen este tipo merecía morir. Pero quiero ser totalmente objetivo y quiero ser sincero conmigo mismo al decirte que una cosa es defensa propia y otra cosa es venganza, digamos, dejarse llevar por los sentimientos. Eh, Aclaro antes que estoy totalmente a favor del jubilado. Me pareció correcta su actitud, digamos, su bronca, totalmente de acuerdo. Vivo igual acá en Corrientes, así que no puedo quejarme al respecto. Y del otro lado, el delincuente, por más que lo quieran sacrificar y demás cosas que sabemos que hacen siempre, derechos humanos y bla, 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 no, no es santo de mi devoción, digamos, no me cae nada bien lo que hizo. El jubilado lo termina rematando y eso me pareció más venganza que defensa propia. Ese es primer punto, digamos. Aún así, creo que no debería ir preso el jubilado. Me parece un pésimo mensaje hacia la sociedad, digamos, de que el laburante quede preso y que el pobre delincuente quede ahí santificado, digamos, y que recibió justicia del Poder Judicial. No, eso primero. Después, el tema de que Estados Unidos se puede portar armas y demás cosas. Es toda una cultura. Eh, No es cierto eso que he escuchado algunas veces por televisión que dicen que aumenta la violencia, que no sé qué cosas. Si uno se fija en los registros, en los datos, se da cuenta que pasa todo lo contrario. Sin embargo, no cualquiera puede portar un arma.
hay test psicológicos de puntería, hay entrenamiento, hay una cantidad de cosas. En Suiza, si mal no recuerdo, es obligación hacer un año de servicio militar si querés portar un arma, además de los test psicológicos y demás cosas. Digamos. O sea, no viene solo esto. Entonces, a los que creen que portando un arma vamos a estar todos en peligro, no. Eh, Claramente la evidencia demuestra lo contrario. Y por tercera, creo que la bronca de la gente está mal dirigida. No debe dirigirse hacia el delincuente, sino hacia el sistema que lo dejó libre. Y acá voy a regresar de nuevo para mí, tenemos que hacer foco en el poder político, porque ellos no cumplen con su obligación. Ellos, ese delincuente tuvo que estar preso, estaba condenado, o por lo menos estaba en la cárcel hasta donde sé que mostraron los medios de televisión. ¿Por qué quedó en libertad? ¿Por qué la justicia lo permitió? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué el poder legislativo no inicia un jury, un juicio al juez que lo dejó en libertad? ¿Por qué el poder ejecutivo tiene que alinearse a la teoría esta garantista de Zaffaroni? ¿Tiene que expresarse o mandar a sus... Cuando digo poder ejecutivo no me refiero solamente al presidente, sino a sus ministros y a todos los que vienen debajo. Tiene que mandar a sus líneas más bajas para dar un mensaje. ¿Por qué? En un sistema republicano se supone que los poderes son independientes. Uno controla del otro. Donde uno falla, los otros tienen que estar presentes. Si los tres fallan, el pueblo es el que los tiene que reclamar, los tiene que apretar a ellos, en el buen sentido de la palabra. Ellos. Así como un jefe tiene que retar a un empleado que hace mal las cosas, nosotros ciudadanos, jefes de los políticos, tenemos que retarlos. Y repito, vuelvo a lo mismo, veo que es muy light el accionar de los ciudadanos sobre los políticos. La bronca va dirigida al delincuente, que está bien, tiene la culpa, pero la mayor parte de la bronca debería ir dirigida hacia el sistema, hacia los políticos. Esa es mi visión, mi opinión. Es muy interesante notar esto porque parece como que nos hemos acostumbrado a que nos engañen, porque vos fíjate que sabemos que la educación pública es mala, vemos como las escuelas se caen a pedazos, sabemos que la seguridad pública es mala, vemos como la policía está corrompida, eh, la salud, la salud. Hoy en día los hospitales son incubadoras de gérmenes. Ahí en un hospital vos entras y no te curás, te enfermas de lo mal que está el sistema. Pero nos acostumbramos a esto. Nos acostumbramos a decir, sí, bueno, todo está mal, pero seguimos pagando impuestos, pero seguimos haciendo caso, pero no nos levantamos. Entonces, la gran pregunta acá es, ¿en qué momento nos acostumbramos tanto a esto? ¿En qué momento nos dejamos estar? ¿En qué momento bajamos los brazos? Y uno podría volver otra vez a las ideas y decir, bueno, desde los años 30 que vienen martillándonos y yo tengo una teoría, yo creo que han demolido las instituciones, han demolido el verdadero rol de las instituciones. Yo creo que tenemos que hacer hincapié en eso, porque las instituciones son en última instancia las que le van a poner también un freno a los políticos. Karl Popper siempre decía, es un absurdo lo que se pregunta o lo que discute la gente, si tiene que gobernar la izquierda, la derecha, los comunistas, los liberales. Lo que tenemos que empezar a pensar es qué tan fuerte y qué tan bien asentadas están nuestras instituciones, porque son las que nos van a proteger frente a los gobiernos. Cuando los gobiernos hacen macana, ahí están las instituciones y están respaldadas por nosotros, pero están todas corrompidas. Yo creo que en ese sentido, digamos, ahí se tergiversó la entrevista, terminando un mensaje, pero digo, quisiera saber tu opinión también de cómo ves que están las instituciones. Bueno, para hablar un poco de las instituciones, creo que nos tenemos que remontar varios años atrás. Eh, Argentina, en 1880, era una potencia a nivel mundial. Llegamos a partir de 1900 para arriba, como que empezamos a tropezar más fuerte, y hasta que finalmente llegamos al peronismo, que
sin mandar un mensaje de odio, pero en mi opinión, el peronismo ahí es como que empezó a crecer este cáncer del pensamiento. Se fue comiendo las ideas, se fue comiendo el pensamiento de la gente. ¿Por qué lo digo? A ver, yo tengo eh, la mitad de mi familia más o menos son docentes, fueron docentes rurales. Mi tía me mostró los libros que le enviaba el peronismo para que enseñen en las escuelas. Era un lavado de cerebro, literalmente era un lavado de cerebro. Pueden buscar en YouTube, pueden buscar en Google, googleen y no van a ver que no miento. Perón es bueno, Evita te quiere, viva el líder. Me estás cargando, digamos. Eso se enseñaba en la primaria. Venimos entonces desde un sistema que corrompieron la educación, y como dijo Sarmiento, todos los problemas son problemas de educación, van comiendo eso y después se esparció el cáncer, se esparció ese germen, digamos. Fueron debilitando a los ciudadanos, como te dije, tenemos que volver a ser más ciudadanos y dejar de ser tan habitantes, fueron contagiando a la ciudadanía y que hoy en día uno dice, soy peronista. ¿Y por qué sos peronista? No, porque Perón, no sé, Perón es bueno. ¿Me estás cargando, digamos? ¿Cómo que Perón es bueno? ¿Qué hizo, digamos? No, no, es que Perón hizo la ley de trabajo, tal cosa. No, no, Irigoyen fue ese, amigo. Ah, no, bueno, pero Perón fue, loco, no sabes nada de Perón, digamos. Yo sé más y lo termino odiando cada vez que sé más de él. Pero no sé. Y al final, con la educación destruida, porque para mí ya está destruida, solo queda una leve resistencia en las universidades, que son los docentes más viejos, que vos podés hablar con ellos y son objetivos, digamos, tendrán su pensamiento político y demás, pero son objetivos y, y ya está tan corrompida que es difícil luchar. Y por eso es el rol de los think tank para tratar de recuperar ese rasgo de ciudadano que debería tener la gente, ¿no? Tratar de sembrar esa semilla. Pero los cambios no son de un día para el otro. La batalla cultural, como es algo parece algo marketingero, digamos, te lo acepto, pero realmente es una batalla cultural porque los cambios son en años, no son inmediatos. Eh, Creo que la solución es esa, cómo fortalecer las instituciones y fortaleciendo a los que crearon las instituciones, a los ciudadanos, a los que eligen a los representantes. Está difícil que que una persona pueda fiscalizar, digamos, a la institución. Tiene que ser un grupo numeroso de personas, pero mucho más importante, tiene que ser una ciudadanía la que esté fiscalizando. Porque recordemos que el poder se renueva cada 4 años, cada 6 años en caso de senadores. Los jueces están para siempre, pero una institución sana debería poder remover a los jueces corruptos, y tampoco está. Así que de cierta forma se puede llegar a fiscalizar al Poder Judicial a través de los representantes del Poder Legislativo, o en el Poder Ejecutivo, que es el presidente el que termina firmando, digamos. No sé. Entonces, ¿cómo empezamos, no? Porque está difícil esto. ¿Cómo empezamos? Uno dice por la justicia. ¿Y cómo hacemos, digamos? Mataron a un fiscal. ¿Cómo seguimos? O sea, ¿cómo empezamos? Y de nuevo, la única respuesta que yo encuentro es que la ciudadanía empiece a apretar, repito, en buena forma esto de apretar, empiece a fiscalizar más a los poderes. Y ese es un rol muy importante de las fundaciones. Eh, los liberales venimos sembrando esa semilla y vemos resultados. Nosotros mismos, Marcos, vos y yo, hemos visto los resultados. El año pasado en el club, no sé cuántos éramos, pero te aseguro que este año somos, no sé, 4 veces más. Somos muchísimos. Esto va creciendo y no de manera lineal, es exponencial. Entonces, creo que venimos en un buen camino, falta mucho. Ya te digo, la batalla cultural esta no es una cuestión de pocos años, el cambio es largo y bueno, no sé, si esperabas un mensaje esperanzador, lo lamento, pero no Mm. creo que se vea
en poco tiempo este cambio. Está muy bien reconocer que esta batalla por las ideas, que es más, es una competencia, a ver quién se gana la cultura, está muy bueno para mí lo que está diciendo, porque es reconocer que esto es a largo plazo. O sea, y si es a largo plazo, entonces esto es el día a día, hay que poner el hombro y a darle, y a no aflojar, a no bajar los brazos, porque como están las cosas, supongo que van a empeorar, no están por mejorar, pero bueno. Pero, claro, escúchame, yo no sé si leíste, pero en este último momento la CGT, los sindicatos presentaron o le mandaron una carta a Alberto Fernández, no estoy seguro cómo fue el tema, eh, bastante liberal, te diría, para lo que es la CGT. Pudo haber sido distinto. O sea que tan lejos nuestras ideas no están. Si los sindicatos empezaron a tocar nuestras ideas, no sé, parece que estamos avanzando bien. Y bueno, se nos fue el tiempo. Antes, sí, yo estoy mirando acá, dije, está interesante, capaz que metemos un temita más, a ver si sobre populismo, a ver, populismo de derecha, vamos a ver, pero no, se nos fue el tiempo. Podemos hacer, si vos querés, una segunda entrevista, hablamos con Lucky después. Y bueno, te Sí, quiero yo no tengo agradecer por tu problema. tiempo, te quiero agradecer por tu tiempo, la Fundación también lo hace. Y bien, cerramos otra entrevista en este ciclo de Perspectiva Joven. Los invitamos a ver la próxima entrevista mañana a las 23 horas por este mismo canal. Va a ser entrevistado Agustín Kastner. Y nada más. Hasta luego y viva la libertad, carajo. Hasta luego, ese. Nos vemos, che. Hasta luego.